Bienvenidos a este su canal llamado Tiempo Final de la Historia. Traemos diversos temas relacionados con la vida actual y el entorno espiritual. Iniciamos. Las señales están en el cielo. Las estrellas ya tiemblan de miedo. La tierra se quiebra en su furia final. Los mares rugen, no hay vuelta atrás. Dios viene, Dios viene, Dios viene. Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos toca un tema que, nos pone todos en la misma página, o mejor dicho, en el mismo reloj. Hablamos del reloj del juicio final. Hola a todos. Es un tema que siempre me ha fascinado, la verdad. Este reloj tan peculiar y cómo nos hace reflexionar sobre el mundo. ¿Sí? Porque no es cualquier reloj, ¿no? Para quienes no estén familiarizados, imaginen un reloj que marca qué tan cerca estamos de una catástrofe global. La medianoche sería, digamos, el punto crítico, ¿no? El fin del mundo como lo conocemos. Exacto. Y lo interesante es que no se ha quedado anclado en el pasado. Nació en el 47, sí, pero ha evolucionado para reflejar las amenazas cambiantes, ¿no? Empezó con la amenaza nuclear, pero ahora abarca mucho más. Y ya sí ha cambiado. La actualización de este año, la de 2025, lo ha puesto tan solo 89 segundos para la medianoche. Es lo más cerca que ha estado del apocalipsis en sus 78 años. 2 años seguidos batiendo récords. Es una barbaridad. Aquí hay algo que realmente me inquieta. ¿Esta aceleración es una nueva tendencia o es simplemente un reflejo de la volatilidad actual? Es una pregunta clave. Si analizamos las razones de esta actualización, vemos que la guerra en Ucrania ha sido un factor determinante, ¿no? No solo por el conflicto en sí, sino por el riesgo latente de una escalada nuclear. Putin ha amenazado con usar armas nucleares, y aunque muchos lo ven como una bravuconada, no podemos ignorar la posibilidad de que la situación se descontrole. Claro, es que en un contexto como este, cualquier amenaza hay que tomarla en serio. Y recordemos que no se trata solo de Ucrania. El conflicto en Gaza también añade leña al fuego. Sí. Genera más inestabilidad global y aumenta el riesgo de un conflicto a mayor escala. Sí que suena preocupante. Sin duda. ¿Y qué hay de la proliferación nuclear en general? ¿Es solo la retórica de Putin o hay una tendencia real a que los países aumenten sus arsenales nucleares? Lamentablemente, no es solo retórica. A pesar de los tratados de desarme, muchos países siguen invirtiendo en modernizar sus arsenales. Y hay otro factor que está cobrando cada vez más relevancia: la colaboración entre países como Corea del Norte, Rusia y China en materia nuclear. Esta cooperación, aunque no implique un ataque inminente, sin duda aumenta la tensión y la incertidumbre a nivel global. Entiendo. Entonces, tenemos guerras, amenazas nucleares. ¿Qué otros factores han influido en esta preocupante actualización del reloj? Bueno, la lista es larga. El cambio climático, por ejemplo, sigue siendo una amenaza monumental. Sí, eso es innegable. Y aunque se habla mucho del tema, la realidad es que no estamos viendo acciones concretas por parte de los gobiernos para frenar el calentamiento global. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, y las consecuencias son devastadoras para millones de personas en todo el mundo. Sí, parece que siempre se habla de abordar el cambio climático, pero nunca se llega a la acción real, ¿no? ¿Es solo una cuestión de falta de voluntad política o hay otros factores en juego? Hay una mezcla de factores, sin duda. Por un lado, existe una fuerte resistencia por parte de ciertos sectores económicos que se benefician del statu quo, ¿no? Especialmente aquellos vinculados a los combustibles fósiles. Y por otro lado, la desinformación juega un papel clave. Las noticias falsas, las teorías conspirativas, la propaganda se difunden rápidamente en las redes sociales, sembrando dudas sobre la ciencia del clima y erosionando la confianza en las instituciones. Es increíble cómo la desinformación puede distorsionar la realidad y obstaculizar la búsqueda de soluciones a problemas tan urgentes. Y hablando de tecnologías que se nos van de las manos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? ¿Es realmente una amenaza existencial como algunos afirman? La IA es un arma de doble filo. Por un lado, tiene un potencial enorme para resolver problemas complejos, ¿no? Desde el desarrollo de nuevos medicamentos hasta la optimización de la producción de alimentos. Pero por otro lado, su desarrollo sin control y su uso para fines militares son motivo de gran preocupación. Es que ahí está la clave: el control o la falta de él. Imaginen sistemas de IA capaces de tomar decisiones autónomas en escenarios bélicos, sin la intervención humana. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente, sí. Como un escenario sacado de Terminator.
Aunque suena ciencia ficción, la posibilidad de que la IA se use para fines maliciosos no es descabellada. De hecho, el Boletín de Científicos Atómicos ha incluido la IA como uno de los factores que influyen en la posición del reloj. La falta de regulación y la creciente inversión en armas autónomas son señales de alarma que no podemos ignorar. Y no se trata solo de guerras. La IA también puede usarse para manipular la opinión pública, crear sistemas de vigilancia masiva o incluso controlar infraestructuras críticas. Es un panorama bastante desalentador. Parece que cada avance tecnológico trae consigo nuevos peligros que no sabemos cómo controlar. ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿Hay algo que podamos hacer como individuos para contrarrestar estas amenazas y alejar las manecillas del reloj del juicio final? Claro que sí. El reloj del juicio final no es una profecía inevitable, sino una llamada a la acción. Uf, menos mal. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos qué podemos hacer individual y colectivamente para abordar estos desafíos y construir un futuro más seguro y sostenible. Excelente. Mientras tanto, los invito a seguir explorando este tema en Entre Páginas Tinta y Textos, donde encontrarán más información y análisis sobre los desafíos que enfrentamos. Y no se pierdan la próxima entrega de nuestra inmersión, donde continuaremos desentrañando las complejidades del reloj de juicio final y explorando caminos hacia un futuro más esperanzador. Hasta la próxima Entre Páginas Tinta y Textos. Retomando nuestra conversación sobre el reloj del juicio final y la necesidad de actuar, me viene a la mente un punto interesante. El reloj no solo se centra en las amenazas, sino que también destaca momentos históricos que nos dan un poco de esperanza. Te refieres a momentos en que el reloj se alejó del abismo. Recuerdo haber leído sobre 1991, cuando estuvo a 17 minutos de la medianoche. Exactamente. El fin de la Guerra Fría y la firma de tratados de reducción de armas nucleares generaron una ola de optimismo, ¿no? Y cooperación internacional. Fue un respiro, una prueba de que el progreso es posible cuando trabajamos juntos. Es un recordatorio importante de que no estamos condenados al fracaso, ¿no? Que podemos cambiar el rumbo de la historia si nos unimos para enfrentar los desafíos. Totalmente. Pero también es una advertencia para no caer en la complacencia. Claro. La situación actual puede parecer desalentadora, pero no podemos rendirnos. De acuerdo. El reloj del juicio final nos desafía a ser ciudadanos informados, a participar en el debate público y a exigir acciones a nuestros líderes. Y a nivel personal nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la creación de un futuro más sostenible y pacífico. Hablando de reflexionar sobre nuestro papel, me llamó la atención que en algunos de los artículos se mencionaba la gripe aviar. Si bien no se considera una amenaza inminente a la humanidad, su propagación a animales de granja y los casos humanos recientes me dejaron pensando. Sí, es un tema preocupante. Podría ser esta una señal de que no estamos aprendiendo de las pandemias del pasado. Es una preocupación válida. La pandemia de COVID-19 nos demostró lo rápido que un virus puede propagarse por todo el mundo y el impacto devastador que puede tener en nuestras vidas. La gripe aviar, con su potencial pandémico, nos recuerda la importancia de la preparación y la inversión en salud pública. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Cierto. Y lo que más me preocupa es que la gripe aviar, aunque no sea una amenaza existencial como una guerra nuclear, podría agravar aún más la inestabilidad global. Imaginen un mundo ya de por sí convulsionado por guerras y tensiones geopolíticas, y de repente una pandemia global. Sería una tormenta perfecta. Exactamente. Los científicos advierten que la combinación de la gripe aviar altamente patógena con otros factores de riesgo, como la guerra y la inestabilidad política, podría tener consecuencias impredecibles. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar este tipo de amenazas complejas e interconectadas? ¿Es solo cuestión de invertir más en salud pública o hay algo más que debamos considerar? La inversión en salud pública es fundamental, sin duda. Necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud, mejorar la detección temprana de brotes y desarrollar vacunas y tratamientos efectivos. Pero también debemos abordar las causas subyacentes de las pandemias. ¿A qué te refieres con causas subyacentes? Me refiero a factores como la deforestación, el comercio de animales salvajes y la agricultura intensiva. Estas prácticas alteran los ecosistemas, acercan a los humanos a los animales portadores de virus y crean las condiciones perfectas para la aparición de nuevas enfermedades. Entiendo. Es decir, no se trata solo de reaccionar ante las pandemias cuando surgen, sino de prevenir su aparición en primer lugar. Exactamente. La salud humana está intrínsecamente ligada a la salud del planeta. Si queremos evitar futuras pandemias, debemos proteger los ecosistemas, promover la biodiversidad y adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Volviendo al tema del reloj del juicio final, me parece fascinante cómo ha evolucionado a lo largo de los años para reflejar las nuevas amenazas que enfrenta la humanidad.
Sí, es realmente impresionante. Al principio se centraba principalmente en la amenaza nuclear, pero ahora abarca una gama mucho más amplia de peligros, desde el cambio climático hasta la biotecnología y la inteligencia artificial. Es un reflejo de la complejidad del mundo actual y de los desafíos interconectados que enfrentamos. Y también es un recordatorio de que no hay soluciones fáciles. Abordar estas amenazas requiere un enfoque holístico, una colaboración global y un compromiso con la acción a largo plazo. No podemos simplemente centrarnos en un problema a la vez, ignorando las conexiones entre ellos. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, la desinformación se ha convertido en un obstáculo importante para encontrar soluciones. Es sorprendente cómo las noticias falsas, las teorías conspirativas y la propaganda pueden socavar la confianza en las instituciones, polarizar a la sociedad y dificultar la toma de decisiones informadas. Es un fenómeno preocupante, sin duda. ¿Cómo podemos combatir la desinformación en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y donde las redes sociales amplifican tanto las verdades como las mentiras? Es un desafío complejo, pero no imposible de superar. En primer lugar, debemos ser consumidores críticos de información. No podemos creer todo lo que leemos en línea, especialmente si proviene de fuentes dudosas o con una clara agenda política. Es decir, debemos verificar la información antes de compartirla, ¿no? Exactamente. Y también debemos apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir la desinformación, como las agencias de verificación de datos y las iniciativas de alfabetización mediática. ¿Y qué hay del papel de los gobiernos y las empresas tecnológicas? ¿No deberían hacer algo para regular las plataformas en línea y promover un entorno informativo más responsable? Por supuesto que sí. Es un tema complejo y controvertido, pero es crucial encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la desinformación dañina. Necesitamos leyes que responsabilicen a las plataformas por el contenido que alojan, sin caer en la censura. Es un tema delicado, sin duda. Y hablando de tecnologías que plantean desafíos éticos y regulatorios complejos, no podemos dejar de mencionar la inteligencia artificial. Es un tema que nos ha fascinado y a la vez nos ha aterrorizado durante décadas. Es cierto, la IA tiene un potencial increíble para resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, pero también plantea riesgos significativos si no se desarrolla y utiliza de manera responsable. Los artículos que hemos estado analizando mencionan la posibilidad de que la IA se utilice para fines militares, lo que podría llevar a una nueva carrera armamentista y aumentar el riesgo de conflictos catastróficos. ¿Es solo una teoría conspirativa o hay motivos reales para preocuparse? Lamentablemente, no es solo una teoría conspirativa. La inversión en armas autónomas está en aumento y la falta de regulaciones internacionales claras sobre su desarrollo y uso es alarmante. Imaginen un futuro donde las decisiones de vida o muerte en un campo de batalla las tomen máquinas, sin la intervención humana. Es un escenario aterrador. Y no se trata solo de guerras. La IA también puede utilizarse para la vigilancia masiva, la manipulación de elecciones o la creación de sistemas de control social. Exactamente. Por eso es crucial que la comunidad científica, los gobiernos y la sociedad en general trabajen juntos para establecer principios éticos claros para el desarrollo y la utilización de la IA. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que la IA se use para el bien común y no para fines perversos? Necesitamos un debate público abierto y transparente sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA. Debemos involucrarnos en la toma de decisiones sobre cómo se desarrolla y utiliza esta tecnología y asegurarnos de que se alinea con nuestros valores humanos. Es decir, no podemos dejar que las decisiones sobre la IA las tomen solo los expertos en tecnología o los gobiernos. Todos debemos participar en la conversación. Exactamente. La IA no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender y guiar para que se convierta en una fuerza positiva para la humanidad. Y hablando de guiar la tecnología, los artículos también mencionan los peligros de la biotecnología. Un campo que, al igual que la IA, promete grandes avances, pero también conlleva riesgos considerables. Sí, la biotecnología tiene un potencial increíble para mejorar la salud humana y resolver problemas ambientales, pero también plantea riesgos si no se usa con prudencia. Ya los artículos mencionan la posibilidad de que la biotecnología se utilice para crear armas biológicas, lo que podría tener consecuencias devastadoras. ¿Es un riesgo real o una exageración de los medios de comunicación? Es un riesgo real, aunque afortunadamente la comunidad internacional ha trabajado para establecer tratados que prohíben el desarrollo y uso de armas biológicas. Sin embargo, la biotecnología avanza a un ritmo acelerado y siempre existe el riesgo de que actores malintencionados utilicen estos avances para fines perversos. Es decir, la amenaza sigue latente. ¿Y qué hay de otros riesgos de la biotecnología, más allá de las armas biológicas? Bueno, también existe la posibilidad de que la biotecnología se utilice para crear organismos modificados genéticamente que dañen los ecosistemas o la salud humana.
Imaginen un virus diseñado para atacar un cultivo específico o una bacteria modificada para ser resistente a todos los antibióticos conocidos. Serían escenarios catastróficos. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Es crucial que la comunidad científica, los gobiernos y la sociedad en general trabajen juntos para establecer salvaguardias y regulaciones para la biotecnología. Necesitamos mecanismos de control rigurosos, evaluaciones de riesgo exhaustivas y un diálogo abierto sobre las implicaciones éticas de la biotecnología. El reloj del juicio final nos recuerda que vivimos en una época de grandes oportunidades, pero también de grandes peligros. La tecnología avanza a un ritmo acelerado y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos informados y comprometidos, asegurarnos de que se utilice para el bien común. Totalmente de acuerdo. El reloj del juicio final no es una sentencia de muerte, sino una llamada a la acción. Nos recuerda que el futuro de la humanidad está en nuestras manos y que tenemos el poder de crear un mundo más seguro, justo y sostenible. Sí, hemos hablado de guerras, pandemias, cambio climático, inteligencia artificial. La verdad es que el panorama que nos pinta el reloj del juicio final es bastante sombrío, pero no podemos caer en la desesperación, ¿no? Al fin y al cabo, el reloj no es una sentencia de muerte, sino una llamada a la acción. Exactamente. Es un llamado a despertar, a tomar conciencia de la gravedad de la situación y actuar con determinación para cambiar el rumbo de la historia. Y eso me lleva a una pregunta clave. ¿Qué podemos hacer como individuos frente a estos desafíos globales tan monumentales? A veces me siento impotente, como si mis acciones fueran insignificantes en comparación con la magnitud de los problemas. Entiendo esa sensación, pero es importante recordar que cada acción cuenta. No podemos subestimar el poder de nuestras decisiones individuales y colectivas. Por ejemplo, ¿qué acciones concretas podemos tomar en nuestra vida diaria para alejar las manecillas del reloj del juicio final? Bueno, en primer lugar, informarse sobre los problemas es crucial. Leer artículos como los que hemos discutido hoy, investigar, cuestionar las fuentes de información es fundamental. Tener una comprensión clara de los desafíos que enfrentamos para poder tomar decisiones informadas. Es decir, no podemos actuar si no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Ya. Pero más allá de informarnos, ¿qué más podemos hacer? También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan para abordar estas amenazas, ya sea a través de donaciones o voluntariado. Hay muchas ONGs, grupos, activistas y científicos trabajando incansablemente para combatir el cambio climático, promover la paz, controlar la proliferación de armas nucleares y un largo etcétera. Sí, a veces olvidamos que hay mucha gente buena luchando por un futuro mejor. Apoyar a estas organizaciones, por pequeño que sea nuestro aporte, puede marcar la diferencia. Y no olvidemos el poder de nuestras voces. Podemos exigir a nuestros líderes que tomen medidas concretas para abordar el cambio climático, la proliferación nuclear y otros problemas urgentes. Claro, podemos escribir cartas a nuestros representantes, firmar peticiones, participar en protestas pacíficas, usar nuestra voz para exigir un cambio real. Exactamente. Y también podemos usar las redes sociales de manera responsable para compartir información verificada, crear conciencia sobre los problemas y movilizar a otros a la acción. Es decir, convertir las redes sociales en una herramienta para el cambio positivo en lugar de una plataforma para la desinformación y la polarización. Precisamente, y no olvidemos que también podemos hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Como, por ejemplo, reducir nuestro consumo de energía, elegir productos sostenibles, optar por el transporte público o la bicicleta, reducir nuestro consumo de carne, reciclar. Son pequeñas acciones que multiplicadas por millones de personas pueden tener un impacto significativo. Es decir, no se trata solo de grandes gestos heroicos, sino de integrar la sostenibilidad en nuestra vida diaria. Exactamente, cada pequeña acción cuenta. El reloj del juicio final nos recuerda que el futuro de la humanidad está en nuestras manos. Es un mensaje poderoso, sin duda. Y mientras reflexionamos sobre esta importante llamada a la acción, quiero agradecerles por acompañarnos en esta profunda inmersión en el reloj del juicio final. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con ustedes. Esperamos que esta conversación los haya inspirado a actuar, a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente de nuestra esperanza y determinación. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recomendamos que visiten Entre Páginas Tinta y Textos, donde encontrarán más información, análisis y reflexiones sobre los desafíos que enfrentamos como humanidad. Es un espacio para el diálogo, el intercambio de ideas y la construcción de un futuro más esperanzador. Nos despedimos con una invitación a la acción, a la esperanza y a la construcción colectiva de un futuro más justo y sostenible. Hasta la próxima Entre Páginas Tinta y Textos.